En un reino lejano, más allá de las colinas y los ríos de plata, vivía un rey cuyo nombre se mencionaba con respeto y admiración en cada rincón del mundo. Era un monarca amado por su pueblo, venerado por sus súbditos y temido por sus enemigos. Su reino, fértil y próspero, se alzaba como un modelo de grandeza, un lugar donde la justicia y la paz reinaban. En el centro de todo estaba él, un hombre de gran sabiduría y generosidad, quien compartía su trono con una reina de belleza sin igual y corazón noble. Juntos, parecían encarnar la perfección de un reino en armonía. La reina, con su cabellera dorada y su mirada serena, había ganado no solo el amor de su esposo, sino también el de su pueblo, que la veía como una figura maternal y protectora. Era conocida por su bondad y por la manera en que guiaba con prudencia y sabiduría las decisiones del rey. Cuando, después de muchos años, nació una hija, la alegría del reino alcanzó su punto máximo. La pequeña princesa, tan bella y dulce como su madre, se convirtió en el tesoro más preciado de la familia real. A medida que crecía, su inteligencia y gentileza conquistaban a todos, asegurando así la continuidad de la paz y la prosperidad en el reino. Pero detrás de la brillante fachada del palacio se ocultaba un secreto, uno que solo los miembros de la familia real y sus más cercanos allegados conocían. En el corazón de las caballerizas, en un lugar apartado y lujosamente decorado, vivía un asno cuya naturaleza era extraordinaria. Este animal, a simple vista vulgar, tenía un don único. Cada mañana, en lugar de excretar suciedad, producía monedas de oro de todos los tamaños y formas, una riqueza inagotable que garantizaba el esplendor del reino. Era la fuente de la opulencia que sostenía a la corte y llenaba las arcas del rey. El rey cuidaba de este secreto con gran esmero, consciente de que el asno era la clave de su prosperidad. Las riquezas que generaba le permitían mantener la paz con sus vecinos, otorgar generosos regalos a su pueblo y mantener las murallas de su reino siempre bien resguardadas. Pero también sabía que un poder tan extraordinario debía protegerse, y por ello, solo un selecto grupo de personas tenía acceso a la caballeriza especial donde el asno era resguardado, alimentado y vigilado día y noche. La princesa, aún joven, desconocía el origen de tanta riqueza, pero observaba con curiosidad cómo, cada mañana, los cofres del palacio se llenaban sin falta. Se preguntaba de dónde provenía tal fortuna, aunque las respuestas siempre se le ocultaban con sonrisas evasivas y miradas misteriosas por parte de su padre y su madre. Sin embargo, el rey y la reina, creyendo que nada podría interrumpir su dicha, mantenían el secreto como un amuleto que protegería a su familia y su reino de cualquier desgracia. La vida transcurría tranquila y armoniosa, y el palacio resplandecía bajo el sol con una opulencia que deslumbraba a los visitantes y embajadores que llegaban de tierras lejanas para maravillarse ante el esplendor del reino. Todo parecía perfecto, como si un hechizo de prosperidad eterna envolviera el lugar. Pero en las sombras, las primeras señales de inquietud comenzaban a surgir, pequeñas grietas en la aparente perfección que solo aquellos con ojos agudos podrían detectar. La reina, en sus momentos de soledad, a veces mostraba una expresión de preocupación, una sombra que oscurecía su semblante solo por breves instantes, como un presagio que apenas alcanzaba a delinearse en el horizonte. Con el paso de los años, el reino continuó prosperando bajo el reinado del sabio monarca y su reina, quienes juntos parecían invencibles. Pero, como todas las cosas buenas, la dicha del reino no estaba destinada a durar. Una mañana, cuando el sol aún se alzaba perezosamente sobre las torres del palacio, la reina cayó gravemente enferma. Lo que al principio parecía una dolencia pasajera, pronto se convirtió en algo mucho más serio. Los mejores médicos y curanderos del reino fueron convocados, pero sus remedios y conjuros se mostraron inútiles ante la implacable enfermedad que consumía a la reina. El rey, abatido y desesperado,
se aferró a la esperanza de un milagro. Día y noche permaneció junto a su amada, rogando a los dioses y haciendo ofrendas en los templos. Sin embargo, la salud de la reina continuó deteriorándose. El palacio, antes lleno de música y risas, se sumió en un silencio sepulcral, y la tristeza comenzó a extenderse entre los habitantes del reino. La princesa, aún joven, observaba con el corazón oprimido, sin poder comprender por qué su madre, aquella figura que siempre había parecido invulnerable, se desvanecía lentamente ante sus ojos. En sus últimos días, la reina, sabiendo que su fin se acercaba, llamó al rey a su lecho. Él acudió de inmediato, con el rostro surcado de lágrimas. Acariciando su mano con delicadeza, el rey trató de consolarla, prometiéndole que todo saldría bien, aunque sus palabras no lograban ocultar su desesperación. Con una voz debilitada pero serena, la reina le pidió algo que sellaría el destino del reino para siempre. Si algún día decides casarte de nuevo, hazlo solo si encuentras a una mujer que sea más hermosa y virtuosa que yo, susurró con un brillo tenue en los ojos. El rey, devastado por el dolor, aceptó la promesa sin cuestionar sus palabras. Pensaba que no importaba cuán virtuosa o hermosa fuera cualquier otra mujer. Su corazón siempre pertenecería a la reina que estaba a punto de perder. Ella era insustituible, y la promesa le pareció un simple gesto de amor, una manera de asegurarle que nunca podría olvidarla. El rey inclinó la cabeza, sellando el pacto con un beso en la frente de su amada. Pero cuando la reina sintió que su final era inminente, lo atrajo hacia sí una última vez y, con apenas un susurro, le reveló algo al oído. Nadie más en la habitación pudo escuchar sus palabras, pero el efecto fue inmediato. El rey se quedó inmóvil, su expresión pasó de la tristeza a una preocupación que se arraigó en sus ojos. La reina lo miró fijamente, como si buscara asegurarse de que comprendía la gravedad de lo que acababa de decirle, y luego, con una última sonrisa melancólica, exhaló su último aliento. El rey quedó paralizado junto al lecho, sosteniendo la mano ahora fría de su esposa. Nadie más sabía lo que ella le había susurrado, pero el cambio en la mirada del monarca era evidente. A partir de ese día, algo en él se oscureció, como si una sombra invisible lo rodeara. La tristeza y el dolor se transformaron en una obsesión silenciosa que comenzó a consumirlo. La noticia de la muerte de la reina se extendió por el reino como un susurro gélido. El pueblo, de luto, honró su memoria con lágrimas y ceremonias, mientras la princesa, devastada por la pérdida, intentaba llenar el vacío que su madre había dejado. Sin embargo, el rey, que debería haber sido un consuelo para ella, parecía cada vez más distante, su mente ocupada por pensamientos que no compartía con nadie. En las noches, los sirvientes lo veían caminar solo por los pasillos oscuros del palacio, murmurando palabras que nadie alcanzaba a entender. Y en sus ojos, la preocupación por aquel secreto que su esposa le había confiado en sus últimos momentos se convertía en una tormenta que amenazaba con desbordarse. El tiempo pasó, y el luto se convirtió en una costumbre silenciosa en el palacio. El rey, fiel a la promesa que le hizo a su difunta esposa, se embarcó en la búsqueda de una nueva esposa que superara en belleza y virtud a la reina. Mensajeros fueron enviados a todos los rincones del reino y a los países vecinos con la misión de encontrar a la mujer que cumpliera con los requisitos. Los retratos de princesas y nobles damas llegaban al palacio constantemente, cada uno más elaborado y hermoso que el anterior, pero ninguno lograba cautivar al rey. Los consejeros y ministros, preocupados por el bienestar del reino, presionaban al monarca para que tomara una decisión. El trono necesitaba estabilidad, y los súbditos comenzaban a murmurar sobre la falta de una nueva reina. Sin embargo, el rey desechaba cada propuesta con un gesto de desdén. Ninguna mujer parecía cumplir con las características que él exigía. La promesa que había hecho se había convertido en una obsesión,
y en su mente resonaba el último susurro de su esposa, atormentándolo con su significado oculto. Meses se convirtieron en años, y mientras el rey seguía inmerso en su búsqueda infructuosa, la princesa creció y floreció. Se convirtió en una joven de una belleza radiante, cuya gracia y dulzura superaban las de su madre. El pueblo la adoraba y veía en ella la esperanza de un futuro próspero. Pero, en el palacio, su presencia comenzó a tener un efecto distinto sobre el rey. Un día, al mirarla mientras cruzaba el salón del trono, con un aire tan parecido al de la difunta reina, el rey sintió un escalofrío. Su mente, perturbada por los años de duelo y obsesión, comenzó a ver en su hija algo más que la princesa heredera. Ella era la única que igualaba, e incluso superaba, la belleza de su madre. El rey, cegado por el deseo de cumplir con la promesa, empezó a considerar lo impensable. Su propia hija podría ser la nueva reina. La princesa, al notar las miradas cada vez más intensas de su padre, sintió una creciente inquietud. Al principio, creyó que se trataba del reflejo del dolor que ambos compartían por la pérdida de su madre, pero pronto entendió que había algo más. En el aire del palacio, que antes se sentía cálido y familiar, comenzó a percibir una sombra, un cambio en su padre que la llenó de temor. Una noche, sintiéndose atrapada y sin saber a quién recurrir, decidió visitar a su madrina, el Hada de las Lilas. Al caer la noche, abandonó el palacio en secreto y tomó el camino hacia el claro del bosque donde su madrina vivía en una cabaña encantada, rodeada de flores que brillaban bajo la luz de la luna. Al llegar, el hada la recibió con una mirada preocupada, como si ya supiera la razón de su visita. «Mi querida niña», dijo el Hada de las Lilas, con voz suave pero grave, «sé lo que te trae aquí. La oscuridad que se ha apoderado del corazón de tu padre no es casual. La promesa que hizo a tu madre fue más que un juramento de amor. Se ha convertido en una trampa». La princesa, al borde de las lágrimas, le confesó sus temores, y el hada, acariciando su cabello con ternura, le explicó que el rey estaba siendo consumido por la obsesión y el peso de aquella promesa imposible. Le reveló que las últimas palabras de la reina en su lecho de muerte habían sido un intento desesperado de proteger a la princesa, pero que, sin saberlo, había plantado una semilla que ahora estaba creciendo en el corazón del rey. «No puedes enfrentarlo directamente», advirtió el hada, «pero hay una manera de evadir este destino. Debes pedir cosas imposibles, pruebas que él no pueda cumplir, para ganar tiempo y preparar tu huida. El tiempo se agota, y debes ser astuta. Confía en mí, y todo saldrá bien». Con lágrimas en los ojos, la princesa asintió, agradecida por la guía de su madrina. El hada le entregó un pequeño amuleto en forma de flor de lila, que debía usar para protegerse en los momentos de mayor peligro. Pero antes de que la princesa se fuera, el hada le hizo una advertencia final. «No subestimes la oscuridad que ha crecido en el palacio. El amor y el deber se han transformado en algo peligroso. Usa tu ingenio y recuerda que siempre estaré aquí para ayudarte». La princesa regresó al palacio con el amuleto oculto en su vestido, sabiendo que el tiempo jugaba en su contra. Ahora tenía un plan y una esperanza, pero también comprendía que el reino que una vez había sido su hogar estaba cambiando para siempre. La princesa, llena de temor pero decidida a seguir el plan de su madrina, se preparó para enfrentar a su padre. Sabía que no podía negarse de inmediato, pues hacerlo sería desafiar la autoridad del rey y precipitar un destino del que no podría escapar. En lugar de eso, recordó las instrucciones del Hada de las Lilas. Debía pedir lo imposible, pruebas tan complejas que obligaran al rey a rendirse. Así, con el corazón palpitando de incertidumbre, se presentó ante él en el salón del trono. «Padre», dijo con una voz firme, ocultando su miedo tras una máscara de serenidad. «Si de verdad deseas que acepte lo que me pides, hay condiciones que deben cumplirse.
No puedo desposar a un rey que no me dé pruebas de su devoción. El rey, ansioso por conseguir su objetivo y convencido de que su hija era la única mujer que podía cumplir con la promesa hecha a su difunta esposa, la miró con atención. Su obsesión lo había cegado tanto que ya no veía a su hija como su propia sangre, sino como la única respuesta a su compromiso. «Dime, hija mía, ¿qué deseas?», respondió con una mezcla de dulzura y determinación. «No hay nada en el reino que no pueda darte». La princesa, siguiendo el consejo de su madrina, pidió primero un vestido del color del cielo al amanecer, un manto tan perfecto que reflejara los tonos de la luz matinal y las primeras estrellas que se desvanecían. El rey, lejos de desanimarse, convocó a los mejores sastres del reino. En pocos días, el vestido fue entregado a la princesa, con una precisión y belleza que la dejó sin palabras. La princesa supo entonces que debía elevar aún más la dificultad de sus peticiones. «Padre», dijo de nuevo, tratando de ocultar su frustración, «este vestido es hermoso, pero ahora deseo uno que brille como la luna en la noche más oscura, un traje que capture su luz plateada». El rey, con una sonrisa satisfecha, aceptó el reto. De nuevo, llamó a los artesanos, esta vez prometiendo grandes riquezas a quienes lograran cumplir el deseo de la princesa. Y, como antes, ellos no fallaron. Un vestido que resplandecía con la suave luz de la luna fue presentado ante la princesa. A pesar de su belleza, el vestido representaba un fracaso para ella, pues acercaba al rey un paso más hacia su objetivo. Finalmente, desesperada y temiendo que sus planes no funcionaran, la princesa hizo una tercera petición: un vestido que brillara como el sol en todo su esplendor. Los sastres, trabajando día y noche, bordaron la prenda con hilos de oro y gemas que destellaban como el fuego mismo. Una vez más, el rey cumplió su deseo. Descorazonada y sintiendo que cada vez tenía menos tiempo, la princesa decidió jugar su última carta, aquella que esperaba que su padre no estuviera dispuesto a aceptar. Se presentó ante él una vez más, pero esta vez su rostro mostraba una tristeza que no pudo ocultar. «Padre, has cumplido con todas mis peticiones», dijo en un susurro. «Pero ahora te pido lo imposible. Quiero la piel del asno que vive en nuestras caballerizas. Solo con esa prenda aceptaré tu propuesta». El rey, por un instante, pareció dudar. La princesa vio en sus ojos una vacilación que la llenó de esperanza. Sabía lo importante que era ese animal para su padre. Sin él, las arcas del reino se vaciarían y la fortuna de la familia desaparecería. Pero, a medida que el silencio se prolongaba, la obsesión del rey, más fuerte que cualquier preocupación por la riqueza o el futuro, se impuso. Para sorpresa y horror de la princesa, el rey aceptó. «Así será», sentenció el rey con voz firme. «Si esa es tu voluntad, tendrás lo que pides». Esa misma noche, el asno fue sacrificado y su piel entregada a la princesa. Las monedas de oro dejaron de fluir y con ello se sembraron las primeras semillas de la decadencia en el reino. Los sirvientes y consejeros, al enterarse de la decisión del rey, comenzaron a preocuparse, murmurando en los pasillos sobre lo que podría significar la pérdida de aquella mágica fuente de riqueza. Con la piel del asno cubriéndola de pies a cabeza y su rostro manchado de hollín, la princesa abandonó el palacio en medio de la noche. Las sombras la envolvieron mientras se deslizaba entre los jardines y salía por las puertas que una vez la habían visto crecer en esplendor. Ahora, bajo ese disfraz humilde y repugnante, no quedaba rastro de la noble joven que había sido, solo una figura oscura y temblorosa que se alejaba de su hogar para salvarse. Después de varios días de viaje, agotada y hambrienta, llegó a un pequeño pueblo, lejos de los límites del reino que una vez fue suyo. Allí, pidió trabajo en una granja al borde del camino, rogando por un lugar donde refugiarse. Los granjeros, al ver su apariencia desaliñada y la piel de asno que cubría su cuerpo, dudaron, pero finalmente la aceptaron a regañadientes. Le asignaron las tareas más duras y humillantes: limpiar los establos,
fregar las cocinas y cargar con los desperdicios. Nadie en el pueblo la trataba con respeto. Para ellos, solo era una vagabunda sucia e insignificante. A medida que pasaban las semanas, la princesa, que antes había sido adorada y reverenciada, sufrió el desprecio y la crueldad de aquellos que la rodeaban. Los niños se burlaban de ella, arrojándole piedras mientras gritaban «piel de asno», un nombre que pronto todos en el pueblo adoptaron. Las miradas de lástima y desdén la seguían a donde fuera, y en las noches, sola en la pequeña cabaña que le habían asignado, la princesa lloraba en silencio, añorando los días en que su vida era feliz y llena de luz. Sin embargo, la enseñanza de su madrina resonaba en su mente. La oscuridad del palacio había sido un mal del que había escapado, pero su lucha apenas comenzaba. Mientras tanto, en el palacio, los rumores comenzaban a extenderse como una niebla espesa. La ausencia de la princesa había causado un gran revuelo. Aunque el rey había intentado ocultar su huida, alegando que la joven estaba en una larga estancia en un retiro espiritual, las habladurías no se hicieron esperar. Sin la mágica riqueza generada por el asno, las arcas reales comenzaron a vaciarse rápidamente. Las obras de construcción se detuvieron y los lujos que habían sido habituales en la corte desaparecieron poco a poco. Los sirvientes notaron el cambio en el ambiente. Las antorchas que iluminaban los pasillos ya no ardían con la misma intensidad, y las sombras parecían alargarse más de lo habitual. Las noches en el palacio se tornaron inquietantes. Los pasillos que una vez brillaron con alegría, ahora resonaban con susurros lejanos y ecos de pasos que nadie parecía dar. Las puertas se cerraban solas, como si un viento invisible las empujara, y en las ventanas altas los tapices ondeaban sin razón aparente. Los guardias, que antes se movían con confianza por los terrenos reales, comenzaron a evitar las patrullas nocturnas, murmurando entre ellos sobre las cosas extrañas que veían y escuchaban en la oscuridad. La leyenda de la piel de asno y la maldición de la reina muerta comenzó a tomar forma, alimentando el miedo entre aquellos que alguna vez se sintieron seguros bajo el techo del palacio. El rey, cada vez más perturbado por los cambios en su reino, se encerraba en sus aposentos, obsesionado con la idea de que su hija había sido arrebatada por fuerzas oscuras. Las palabras de su esposa en su lecho de muerte lo perseguían, y su mente, antes brillante, se nublaba con la culpa y la obsesión. Ordenó a sus hombres buscar a la princesa en los pueblos vecinos, pero nadie daba razón de ella, y cada noche se repetía a sí mismo que la encontraría, que cumpliría la promesa que había hecho, aunque con cada día que pasaba, la certeza de esa búsqueda se volvía más tenue, como un eco distante en su memoria. En su escondite, la princesa, aunque abatida, encontraba pequeñas formas de mantener viva su esperanza. Recordaba las palabras de su madrina y mantenía consigo el amuleto que le había dado, un recordatorio de que su partida no había sido en vano. Pero también sabía que el tiempo seguía su curso y que la decadencia de su reino era inevitable, una consecuencia de la obsesión de su padre y de la magia rota que sostenía al reino en un delicado equilibrio. El príncipe del reino vecino había escuchado los rumores que se extendían más allá de las fronteras. Se hablaba de un reino antaño próspero que ahora se sumía en el misterio y la ruina. Cuentos de una princesa desaparecida, de un rey obsesionado y de un palacio donde las puertas se cerraban solas y los pasillos susurraban secretos inquietantes. Intrigado, el joven príncipe, conocido por su valentía y deseo de aventuras, decidió emprender un viaje para descubrir la verdad detrás de esas historias. Viajó días enteros, cruzando bosques oscuros y valles cubiertos de niebla, hasta llegar al reino en decadencia. Al entrar, notó de inmediato la diferencia entre lo que había escuchado en su juventud sobre aquel lugar y lo que ahora veía ante sus ojos. Mercados desolados, campesinos que trabajaban con rostros cansados y un aire de tristeza que impregnaba cada rincón. Preguntó por la princesa, pero las respuestas que recibió eran vagas. Algunos decían que había desaparecido, otros que había muerto.
pero una anciana le contó en voz baja que, si realmente quería saber más, debía visitar un pequeño pueblo en los límites del reino, donde se decía que una joven misteriosa vivía oculta. Guiado por la curiosidad y un presentimiento, el príncipe cabalgó hasta el pueblo. Llegó en el crepúsculo, cuando la luz del día se apagaba y las sombras de las casas se alargaban en la tierra. Deambulando por las calles estrechas, notó cómo los aldeanos evitaban mirarlo a los ojos y le susurraban entre ellos. Finalmente, mientras pasaba por un sendero bordeado de árboles, divisó una pequeña cabaña apartada del resto, iluminada por la luz tenue de una vela en su ventana. Decidido a investigar, se acercó en silencio y se asomó por la rendija de la puerta entreabierta. Lo que vio lo dejó sin aliento. Dentro, una joven se encontraba de pie, vestida con un espléndido vestido que parecía capturar todos los colores del cielo al amanecer, la misma prenda que él había escuchado describir en los cuentos sobre la princesa desaparecida. Pero no era solo el vestido lo que lo dejó cautivado, era la expresión en su rostro, una mezcla de tristeza y desesperación que hacía eco en su propio corazón. La princesa, al borde de las lágrimas, se miraba en el espejo roto que colgaba en la pared de su humilde cabaña. Después de meses de sufrimiento y soledad, había decidido, por primera vez desde su huida, sacar uno de los vestidos mágicos que había traído consigo. Necesitaba recordar quién había sido, sentir, aunque fuera solo por un momento, la dignidad que le habían arrebatado. Pero, al mirarse, lo único que veía era una sombra de la joven que había sido. El vestido brillaba, pero en sus ojos no quedaba más que vacío. El príncipe, sintiéndose atraído por la tristeza que emanaba de la joven, llamó suavemente a la puerta. La princesa, sobresaltada, se cubrió de nuevo con la piel de asno, intentando ocultar su identidad. Abrió la puerta con cautela, esperando encontrar a uno de los aldeanos burlones, pero, para su sorpresa, se encontró con un joven de ojos amables, vestido con ropas finas y una capa que indicaba su linaje real. «Perdona si te asusto», dijo el príncipe con suavidad, haciendo una reverencia, «pero no pude evitar notar tu vestido y tu tristeza. Sé que tal vez no es mi lugar preguntar, pero siento que hay algo en ti que va más allá de lo que muestras». La princesa, sorprendida por su gentileza, dudó. Nadie en ese lugar había mostrado interés en ella más allá de las burlas y el desprecio. Sin embargo, la mirada del príncipe, llena de curiosidad y compasión, la desarmó. Por un instante, pensó en cerrar la puerta y fingir que nada había sucedido, pero la soledad y la desesperación que había sentido durante tanto tiempo la hicieron hablar. «No soy quien crees», respondió, evitando sus ojos. «Solo soy una pobre sirvienta que vive de lo que encuentra, nada más». El príncipe, aunque respetó su respuesta, no pudo sacudirse la sensación de que ella ocultaba algo. Había visto un destello en sus ojos, una chispa de nobleza que no coincidía con su apariencia. Y ese vestido. Sabía que había visto algo así en los relatos sobre la princesa que había desaparecido misteriosamente. Decidió no presionarla en ese momento, pero se prometió a sí mismo que volvería. «Tal vez no sea quien dices», dijo con una sonrisa leve, «pero si alguna vez necesitas ayuda, solo llámame. Estoy aquí por algo más que simples rumores». La princesa cerró la puerta, observando cómo el príncipe se alejaba por el sendero. Una mezcla de alivio y ansiedad se apoderó de ella. Por un lado, la posibilidad de ser descubierta la aterrorizaba, pero por otro, sintió una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, alguien podría ayudarla a recuperar lo que había perdido. Pero, por ahora, debía mantenerse oculta, porque el peligro que la perseguía no era solo su padre, sino algo mucho más oscuro que acechaba en las sombras del palacio. El príncipe regresó al pueblo varias veces en las semanas siguientes, siempre en busca de la joven misteriosa que lo había cautivado. Se acercaba a la cabaña con excusas sencillas, preguntándole si necesitaba algo
o si le permitía ayudarla en sus labores. La princesa, aunque al principio intentó mantener la distancia, no pudo evitar sentir algo de consuelo en la amabilidad del príncipe. En medio de su soledad y sufrimiento, esos breves momentos de compañía eran como un respiro, un destello de la vida que había dejado atrás. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los rumores sobre el príncipe y su interés por una joven en el pueblo llegaran a los oídos del rey. Al escuchar que un príncipe extranjero merodeaba cerca de una aldeana misteriosa, el monarca sintió una punzada de sospecha que se transformó en una obsesión peligrosa. Convencido de que aquella joven no podía ser otra que su hija, decidió que debía traerla de vuelta al palacio a cualquier costo. En su mente, la promesa que había hecho a su difunta esposa pesaba más que nunca, y la cercanía de otro hombre a su hija despertaba en él una furia ciega. El rey movilizó a sus guardias, ordenando una búsqueda exhaustiva en cada rincón del reino y en las aldeas vecinas. Mandó mensajes a sus aliados, exigiendo que se apresaran a cualquier joven que coincidiera con la descripción de su hija. La cacería había comenzado, y con cada día que pasaba, el círculo se estrechaba alrededor de la princesa. En su cabaña, la princesa comenzó a sentir el peso de la amenaza. Cada día veía pasar a los guardias del rey, que preguntaban a los aldeanos sobre su paradero. Aunque su disfraz de piel de asno había sido efectivo hasta entonces, sabía que no podría mantenerlo por mucho tiempo si la búsqueda se intensificaba. El miedo crecía en su interior, y su único consuelo era el príncipe, que seguía visitándola en secreto. Aunque no le había revelado su verdadera identidad, él sospechaba que había mucho más en su historia de lo que ella decía, y sus palabras de aliento eran lo único que la mantenía firme. Una noche, desesperada por una salida, la princesa decidió buscar nuevamente a su madrina, el Hada de las Lilas. En un bosque iluminado solo por la luna, la princesa se adentró en el claro, donde su madrina la esperaba. El hada, con un semblante serio, le advirtió que el tiempo se agotaba. «Tu padre está más cerca de lo que crees», dijo el hada con un susurro grave. «Su obsesión lo consume, y si te encuentra, la promesa que hizo a tu madre se romperá. Lo que él no sabe es que esa promesa es un juramento sellado por la magia misma de la tierra. Si te obliga a regresar, el reino caerá bajo una maldición». La princesa sintió un nudo en la garganta. Comprendía que no solo su libertad estaba en peligro, sino el destino de todo el reino. El hada le explicó que la reina, en su último suspiro, había intentado protegerla, pero que sus palabras también habían sellado un hechizo que, si se rompía, traería caos y destrucción a todos. «Debes tomar una decisión», prosiguió el hada. «Tienes dos caminos. Confía en el príncipe y revela tu identidad, pidiéndole que te ayude a escapar, o huye sola antes de que sea demasiado tarde. Pero no tienes mucho tiempo, hija mía. El reloj está en tu contra». El hada le entregó un pequeño reloj de arena. Sus granos caían lentamente, y cada uno parecía un latido de su propio corazón, un recordatorio de que el tiempo no estaba de su lado. La princesa sintió el peso de la decisión que debía tomar. Si confiaba en el príncipe, corría el riesgo de exponer su identidad y, si algo salía mal, sería capturada. Pero, por otro lado, huir sola significaba dejar atrás a la única persona que le había ofrecido ayuda desinteresada desde que había escapado del palacio. Durante las noches siguientes, la tensión en el aire del pueblo se volvió casi insoportable. Los guardias del rey estaban cada vez más cerca, y el príncipe, preocupado, le insistió a la princesa que se marchara con él. Sin embargo, ella dudaba, atrapada entre el miedo y la esperanza. Cada vez que miraba el reloj de arena, sentía que las posibilidades se le escapaban como los granos que caían, uno tras otro. Finalmente, una tarde, mientras la princesa observaba desde la ventana de su cabaña, vio a un grupo de guardias acercándose. Su corazón latió con fuerza al ver que estos no eran simples soldados.
Estaban liderados por el capitán de la guardia personal de su padre. Sabía que su tiempo se agotaba. Debía tomar una decisión y hacerlo rápido, antes de que el reloj de arena marcara el fin de sus opciones. La cuenta regresiva había comenzado, y con cada paso que daban los soldados, la princesa sentía que el destino del reino y su propio futuro pendían de un hilo. La princesa, cada vez más acorralada por la cercanía de los guardias de su padre, decidió que ya no podía ocultar su identidad por más tiempo. Esa misma noche, mientras el príncipe se acercaba a la cabaña, lo esperaba con el corazón agitado, sabiendo que debía confiar en él si quería salvarse a sí misma y, tal vez, a su reino. Cuando el príncipe llegó, encontró a la joven esperando en la puerta, pero esta vez no llevaba la piel de asno que siempre había ocultado su rostro. En lugar de eso, llevaba uno de sus vestidos mágicos, aquel que brillaba como la luna en la noche. Por primera vez, se mostró ante él tal como era, con la dignidad de la princesa que había sido, y con la tristeza que había llevado consigo durante todo ese tiempo. «Príncipe», dijo con voz temblorosa, «lo que voy a contarte es algo que he guardado en secreto durante mucho tiempo. Mi nombre no es Piel de Asno. Soy la princesa del reino que has oído mencionar, la hija del rey que una vez fue justo, pero que ahora ha caído en la oscuridad de su propia obsesión». El príncipe la miró con sorpresa, pero en sus ojos no había incredulidad, sino una comprensión profunda. Había intuido desde el principio que aquella joven no era lo que parecía, y ahora, al conocer la verdad, sintió la responsabilidad de ayudarla. Con voz firme, le aseguró: «Princesa, si lo que dices es cierto, entonces debemos huir cuanto antes. Mi reino se encuentra más allá de las montañas, lejos del alcance de tu padre. Allí estarás a salvo». La princesa sintió un alivio inmenso, como si una carga que había llevado durante meses finalmente se desvaneciera. Aceptó la mano que el príncipe le ofreció y, en ese momento, un nuevo plan comenzó a formarse en su mente. Pero antes de partir, sabía que debía ver a su madrina por última vez para recibir su bendición y su guía. Juntos, la princesa y el príncipe se dirigieron al claro del bosque donde el hada de las lilas los esperaba. La luz de la luna iluminaba el lugar, y el hada, con su presencia etérea, los recibió con una sonrisa triste, consciente del peligro que aún los acechaba. «Has tomado la decisión correcta, mi niña», le dijo el hada. «Pero debes saber que el camino que te espera no será fácil. La maldición que se cierne sobre tu reino es poderosa, y la promesa de tu padre a tu madre fue un pacto con la misma tierra y magia que protege este mundo. Para romperlo, necesitarás más que valentía». Con un gesto elegante, el hada sacó un amuleto de cristal en forma de lágrima, suspendido de una cadena de plata. El objeto emitía un leve resplandor, y en su interior parecía moverse una luz suave, como si un pequeño fuego eterno ardiera en su centro. «Este amuleto», continuó el hada, «es tu tesoro. Dentro de él reside el poder necesario para deshacer la maldición y restaurar la paz en tu reino. Pero su uso conlleva un sacrificio. No será fácil y requerirá toda tu fuerza y amor. Guárdalo con cuidado y solo úsalo en el momento preciso». La princesa aceptó el amuleto, sintiendo su calidez en sus manos. Sabía que era un objeto poderoso, pero también entendía que era una responsabilidad que ahora recaía sobre ella. Agradeció al hada con un abrazo y, por un instante, sintió la calidez de una familia que ya no tenía. El hada la miró con tristeza, sabiendo que los caminos que se bifurcaban ante la princesa no serían fáciles de recorrer. «Recuerda», dijo el hada, mientras el príncipe y la princesa se preparaban para partir. «El poder de este amuleto solo se desatará cuando lo uses con un corazón puro. El amor y el sacrificio son las llaves que pueden salvarte y salvar a tu gente». Con las palabras del hada resonando en sus corazones, la princesa y el príncipe comenzaron su viaje. Atravesaron el bosque a la luz de la luna,
con la determinación de alcanzar el reino del príncipe antes de que los guardias del rey los alcanzaran. A medida que se adentraban en la espesura, la princesa se aferró al amuleto y por primera vez en mucho tiempo sintió que había esperanza. Pero en su mente sabía que, aunque se alejara de su padre, la maldición que había caído sobre su reino no se disolvería tan fácilmente. Tendría que enfrentarse a ese destino en algún momento, y el amuleto que llevaba consigo sería la clave para hacerlo. El tiempo seguía siendo su enemigo, y la cuenta regresiva para salvar no solo su vida, sino el futuro de su tierra, había comenzado. Al amanecer, la princesa y el príncipe cruzaron el último tramo del bosque y llegaron a un valle que marcaba el límite del reino. Con la promesa de un refugio seguro al otro lado, los dos se apresuraron, sabiendo que cada minuto era crucial. Pero el rey, al enterarse de que su hija había escapado con el príncipe, se enfureció más allá de todo control. La obsesión lo consumía, y en su mente solo había un objetivo: traer a su hija de vuelta, cueste lo que cueste. Envió a sus mejores guardias a perseguirlos, con órdenes claras de no regresar sin ella. Los soldados, montados en caballos rápidos y armados hasta los dientes, siguieron el rastro de los dos jóvenes. La princesa y el príncipe avanzaban a buen ritmo, pero pronto escucharon el retumbar de los cascos acercándose. Los guardias estaban a solo minutos de alcanzarlos. La princesa, al ver las sombras de los jinetes sobre la colina, comprendió que no podían escapar a tiempo. Era el momento de usar el amuleto que el hada de las lilas le había entregado. Con manos temblorosas, la princesa sacó el amuleto de cristal y lo sostuvo al cielo, susurrando las palabras que el hada le había enseñado. Un viento helado comenzó a levantarse, y el cielo, que hasta entonces había estado despejado, se cubrió de nubes oscuras. El amuleto brillaba intensamente, y en un instante una tormenta furiosa se desató sobre el valle. Relámpagos y truenos cayeron como rugidos de gigantes, y la lluvia azotó la tierra con tal fuerza que los guardias, sorprendidos y desorientados, detuvieron su avance. Las monturas se encabritaron y los soldados, cegados por el agua y el viento, no pudieron seguir adelante. Algunos fueron arrojados de sus caballos, mientras que otros se perdían en la densa cortina de lluvia. La princesa había logrado lo imposible: detener a las fuerzas de su padre y ganar tiempo para su huida. Sin embargo, el costo fue alto. En medio del caos, un rayo cayó cerca del príncipe y de su caballo, haciendo que el animal se descontrolara. El príncipe fue arrojado al suelo, y la princesa, en su intento desesperado por ayudarlo, fue alcanzada por el animal desbocado. Logró apartarse a tiempo, pero el príncipe quedó tendido, inconsciente, con una herida en la pierna que sangraba profusamente. La tormenta, a pesar de haber sido su salvación, era también un obstáculo. El viento rugía con tal fuerza que apenas podía ver unos metros delante de ella. Se arrodilló junto al príncipe, intentando despertarlo, pero él seguía inmóvil. El pánico la envolvió. Si los guardias lograban reorganizarse tras la tormenta, estarían atrapados. El amuleto le había dado una oportunidad, pero sabía que no duraría para siempre. Debía tomar una decisión. La princesa miró al príncipe y luego al camino que se extendía más allá del valle, hacia el refugio prometido. Podía intentar seguir sola, salvarse y encontrar una forma de romper la maldición por su cuenta. Pero al ver el rostro del príncipe, quien había arriesgado todo por ayudarla, sintió que no podía dejarlo atrás. Resuelta, la princesa arrancó un trozo de su vestido y lo usó para detener la hemorragia en la pierna del príncipe. A pesar del miedo y la incertidumbre, lo levantó como pudo y lo ayudó a caminar, apoyándolo sobre su hombro. Cada paso era un esfuerzo titánico, pero la princesa, impulsada por la gratitud y la esperanza de que juntos podrían salir adelante, no se detuvo. La tormenta, invocada por el poder del amuleto,
comenzó a amainar poco a poco, y la princesa sabía que el tiempo se agotaba. Debían cruzar el valle antes de que la fuerza de su conjuro se desvaneciera y los guardias volvieran a encontrar su rastro. Con el príncipe apoyado en ella y su propio cuerpo exhausto por el esfuerzo, la princesa avanzó paso a paso, hasta que por fin llegaron al otro lado del valle, donde la densa arboleda del bosque vecino les ofreció un refugio temporal. Allí encontraron una pequeña cueva en la que pudieron esconderse. La princesa, jadeando por el cansancio, se arrodilló junto al príncipe, que comenzaba a recobrar la conciencia. «Lo lograste», susurró él con una sonrisa débil en los labios. «Estamos a salvo. Por ahora». La princesa lo miró con alivio, pero también con una sensación de urgencia. Sabía que esto era solo un respiro y que el peligro no había desaparecido. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola en esta lucha. Y mientras se preparaban para el siguiente paso en su camino, el amuleto colgado de su cuello brilló tenuemente, como si reconociera la fuerza del vínculo que se había forjado entre ellos. Después de varios días ocultos en la cueva, recuperando fuerzas, la princesa y el príncipe discutieron su siguiente paso. Sabían que no podían huir para siempre. La sombra de la maldición que acechaba al reino y la amenaza de las fuerzas del rey no desaparecerían con la distancia. La princesa, al recordar las palabras de su madrina y el poder del amuleto, comprendió que debía regresar y enfrentarse a su destino. Pero esta vez no estaría sola. «Debemos volver», dijo la princesa, con determinación en sus ojos. «Ya no puedo huir más. Debo enfrentar a mi padre y romper la maldición que ha caído sobre nuestro reino». El príncipe la miró con preocupación, pero también con la lealtad y el afecto que habían crecido entre ellos desde que la conoció. «Entonces te acompañaré», respondió. «Juntos enfrentaremos lo que venga». La princesa y el príncipe, armados con la sabiduría que el hada de las lilas les había otorgado y con el amuleto resplandeciendo en su pecho, iniciaron su viaje de regreso al reino. El camino era largo y peligroso, pero esta vez no tenían miedo. Sabían que estaban destinados a luchar contra la oscuridad que había enraizado en su hogar. Cuando cruzaron la frontera del reino, encontraron el lugar cambiado. Los campos que antes eran fértiles ahora estaban marchitos, y las aldeas que solían ser prósperas parecían desoladas. El reino reflejaba la decadencia que se había instalado en el corazón de su gobernante. Los rumores de una maldición se habían propagado entre el pueblo, que ahora vivía con miedo y desesperanza. Los rostros que antes saludaban a la princesa con alegría, ahora mostraban cautela y recelo, como si el lugar mismo los hubiera transformado. El palacio, una vez resplandeciente y lleno de vida, se alzaba oscuro y frío. La princesa y el príncipe llegaron bajo la protección de la noche, sorteando las patrullas de guardias que ahora recorrían los pasillos con rostros sombríos, como si su voluntad hubiera sido quebrantada. Avanzaron con cautela hasta el gran salón del trono, donde sabían que el rey, su padre, aguardaba. Cuando la princesa entró, el rey se levantó de su trono, sus ojos brillando con una mezcla de furia y alivio al ver a su hija nuevamente. Sin embargo, al ver al príncipe a su lado, su expresión se endureció, y una rabia ciega se apoderó de él. «Has vuelto, hija mía», dijo el rey, pero su tono no era de amor, sino de posesión. «Pensaste que podías escapar de tu destino, pero te equivocas. El pacto que hice con tu madre debe cumplirse. Volverás a ocupar tu lugar». La princesa lo enfrentó con una firmeza que nunca había tenido antes. «Padre, he regresado, pero no para cumplir con tus deseos. He venido a poner fin a esta locura y a romper la maldición que tú mismo has desatado». El rey se detuvo, sorprendido por la dureza en la voz de su hija. La princesa continuó, revelando lo que el hada de las lilas le había contado. «El susurro que madre te dejó en su lecho de muerte fue una advertencia. No debías intentar reemplazarla, pues su amor era único, y al tratar de hacerlo, maldijiste nuestro reino.
La promesa que le hiciste no fue solo de amor, sino un pacto con la magia que protege esta tierra. Ahora, esa maldición nos consume. Los ojos del rey se abrieron en asombro, y su mano tembló al comprender la verdad que había ignorado por tanto tiempo. El peso de sus acciones comenzó a desmoronar la fachada de poder que había mantenido, y en su lugar apareció un hombre cansado y roto por sus obsesiones. «Pero hay una forma de romper la maldición», prosiguió la princesa. «La unión de un amor verdadero puede salvarnos y devolver la vida al reino». Este amuleto, dijo, sosteniendo la joya resplandeciente frente a su padre, «contiene el poder para revertir el daño, pero solo funcionará si mi corazón está libre de cadenas». El príncipe, a su lado, asintió. «Nos uniremos, si esa es la voluntad de la princesa, pero la decisión es solo suya». En ese momento, la princesa supo que enfrentaba una elección imposible. Debía decidir entre el amor y la lealtad a su padre, o el futuro de su reino y su propio corazón. Si elegía al príncipe y usaba el amuleto, salvaría a su gente, pero su padre, cegado por su obsesión, quedaría solo, abandonado por todos. Si, en cambio, optaba por obedecer a su padre, la maldición continuaría, y su reino se sumiría en una oscuridad irremediable. «Padre», dijo la princesa, acercándose a él, «sé que lo que has hecho fue por amor, pero ese amor se ha transformado en algo oscuro. No puedo seguir alimentando esa sombra». El rey la miró, y por un momento, una chispa de la persona que había sido antes pareció resurgir. «Hija, no puedo perderte también», susurró, con lágrimas en sus ojos. «Pero si esta es tu decisión, entonces haz lo que debas». La princesa, con el corazón pesado, levantó el amuleto y lo sostuvo junto al príncipe. «Elijo el amor que puede salvarnos, el que puede traer la paz de nuevo a estas tierras». Al decir estas palabras, el amuleto brilló con un resplandor cegador, y una ráfaga de luz se extendió por todo el palacio. La oscuridad que había envuelto al reino se desvaneció, y los campos que antes estaban marchitos comenzaron a florecer. La maldición, finalmente rota, se disolvió en el aire como humo disipado por el viento. El rey cayó de rodillas, abrumado por el peso de sus acciones y la revelación del amor verdadero que había salvado su tierra. La princesa, con lágrimas en los ojos, sintió la mezcla de la pérdida y la esperanza que esa decisión había traído consigo. Había elegido salvar su reino, pero el precio había sido alto. Con la luz del amuleto disipando la maldición, la princesa sintió que la magia antigua que había envuelto su reino finalmente se liberaba. Pero, en ese mismo instante, se desató una ola de energía oscura que sacudió los cimientos del palacio y de las tierras circundantes. Las paredes, que una vez se alzaron majestuosas, comenzaron a resquebrajarse, y las torres, que habían brillado bajo la luz del sol durante generaciones, se desplomaron una a una, como si todo el peso de las acciones del rey se materializara en una destrucción inevitable. El príncipe, tomado de la mano de la princesa, la instó a huir mientras el palacio se desmoronaba a su alrededor. Atravesaron los salones que habían sido testigos de su infancia y felicidad, ahora convertidos en ruinas, y salieron a los jardines que se marchitaban rápidamente. La princesa miró hacia atrás, viendo cómo el lugar que había llamado hogar se desmoronaba bajo el peso de los años de obsesión y oscuridad que su padre había sembrado. En el centro de todo, el rey se quedó de pie, rodeado por las sombras que él mismo había alimentado. Su figura, antaño imponente, se vio envuelta por la negrura que emergía de las grietas del palacio, y sus ojos, que reflejaban una mezcla de dolor y obsesión, se desvanecieron en la oscuridad. La princesa, con el corazón roto, lo observó desaparecer, sabiendo que no había nada que pudiera hacer para salvarlo. Las últimas palabras de su padre fueron un susurro que el viento arrastró, una mezcla de súplica y condena que se perdió en la distancia.
Cuando todo terminó, el reino que una vez fue próspero y lleno de vida, quedó en ruinas. Las tierras que habían florecido se convirtieron en un páramo desolado, y las historias de su grandeza se convirtieron en leyendas que los pocos sobrevivientes contaban en susurros, como un eco lejano de lo que había sido. El palacio, ahora vacío y cubierto de enredaderas, se erigió como un monumento silencioso a la caída de un reino que había sucumbido a las promesas rotas y la avaricia de su gobernante. La princesa, con el príncipe a su lado, supo que no había nada más que pudiera hacer en esas tierras. Decidió seguir adelante y aceptar la nueva vida que el destino le ofrecía. Juntos, se dirigieron al reino del príncipe, un lugar de esperanza y renovación, donde podrían empezar de nuevo. Allí, fueron recibidos como héroes y símbolos de esperanza, y con el tiempo, comenzaron a gobernar con justicia y compasión. El hada de las lilas, antes de despedirse, les advirtió que, aunque habían roto la maldición, la sombra del rey no se desvanecería tan fácilmente. Las promesas rotas y la avaricia dejan cicatrices profundas, dijo el hada. El espíritu de tu padre, corrompido por sus propios demonios, podría regresar buscando venganza. Nunca olvides lo que ocurrió, pues el pasado siempre encuentra una manera de regresar. A pesar de las advertencias del hada, la princesa y el príncipe se esforzaron por construir un reino próspero y justo. Juntos, establecieron un hogar lleno de amor y armonía, y el pueblo prosperó bajo su liderazgo. Sin embargo, la princesa no podía evitar la sensación de que las sombras del pasado la acechaban. Cada noche, cuando el silencio cubría el palacio y las luces se apagaban, se asomaba a la ventana de sus aposentos, mirando hacia las montañas que separaban su nuevo hogar del antiguo. En esas noches, con el frío viento soplando y las estrellas brillando como testigos, la princesa esperaba, temiendo ver la figura de su padre emergiendo de las sombras. Sabía que la oscuridad que lo había consumido seguía viva en alguna parte, y que los pactos rotos y las maldiciones dejaban un eco en la historia, una marca que no se borraba fácilmente. Aún así, la princesa mantenía la esperanza de que, con el amor y la justicia que compartía con el príncipe, su nuevo reino pudiera resistir cualquier amenaza que surgiera de las ruinas de su pasado. Por ahora, gobernaban con sabiduría y dedicación, pero siempre alertas, con el recuerdo de lo que habían perdido y el conocimiento de que el pasado, aunque enterrado, nunca estaba completamente olvidado.